A partir de la invasión rusa en el este de Ucrania, la figura de Vladimir Putin se hizo conocida en la opinión pública mundial, y Rusia empezó a percibirse nuevamente como un protagonista en la geopolítica. Pero nada nace de un repollo ni existen las casualidades. Durante casi 2 décadas y media antes del inicio de la operación especial militar de Rusia, en febrero de 2022, Putin había estado construyendo poder político tanto a nivel nacional como en el tablero internacional. Para empezar a comprender ese proceso de largo aliento, es necesario echar un vistazo a lo que era Rusia antes de la asunción de Putin como presidente de la Federación Rusa. Ese hecho sorpresivo que tuvo lugar a pocas horas del Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1999. Después de la disolución política de la Unión Soviética a fines de 1991 y la consiguiente implosión del bloque socialista en Oriente, Rusia empezaría a transitar con Boris Yeltsin el camino de la imposición de un liberalismo salvaje que el pueblo nación ruso jamás había conocido a lo largo de su historia. Apoyado por los Estados Unidos y por Occidente de un modo general, Yeltsin había dado el golpe de gracia a una Unión Soviética moribunda, y a partir de allí adoptaría una postura prescindente, dejando la gestión concreta de gobierno en manos de una tecnocracia liberal más bien interesada en la privatización del patrimonio del Estado que en el bienestar del pueblo. El resultado fue un periodo de 8 años en el que los rusos fueron sometidos a una reconversión forzada, absolutamente contra natura. Habiendo vivido durante siglos entre autocracias y luego con un régimen socialista que conservó la mano de hierro del zar, los rusos se vieron expuestos de la noche a la mañana a un régimen ultraliberal. De tener un Estado omnipresente y controlador, incluso de los aspectos más íntimos en la vida privada de los individuos, el pueblo ruso pasó a tener ningún Estado para protegerse frente a la voracidad de unos pocos tiburones en el libre mercado. Mientras unos pocos exfuncionarios corruptos del finado régimen soviético se hacían oligarcas mediante privatizaciones fraudulentas, las mayorías populares hacían fila por una ración diaria de comida. Y en ese contexto, la desigualdad, que no había existido en la Unión Soviética gracias al régimen socialista, creció exponencialmente. En el plano internacional, el panorama también era desolador. Si bien Rusia fue entre los 15 países que formaban la Unión Soviética, el sucesor legal de esta y, por lo tanto, el heredero de su inmenso aparato militar y nuclear, los rusos pasaron a ser interlocutores de segundo orden en la conversación geopolítica, quedando muy lejos del lugar de superpotencia excluyente que habían ocupado los soviéticos. Occidente había logrado su propósito histórico, el que no pudieron alcanzar los teutones de los siglos XII y XIII, Napoleón Bonaparte en los albores de la modernidad y Hitler a mediados del siglo XX. Rusia había quedado débil, desarticulada, sumida en conflictos internos y, por lo tanto, anulada para la geopolítica. Era el fin de la historia anunciado por Francis Fukuyama, el triunfo final del liberalismo occidental con el total sometimiento del otro. Con Rusia, finalmente de rodillas, los liberales de Occidente tenían el camino despejado para avanzar con OTAN hasta los límites de Asia y tener la hegemonía global. Pero Putin desplazó silenciosamente a Yeltsin mientras urdía un plan para modificar la realidad. Sin dar señales de lo que pensaba hacer, Putin asumió el control político de Rusia el 31 de diciembre de 1999. Nadie lo supo en ese momento, pero la Guerra Fría entre Occidente y Oriente estaba a punto de reanudarse. De a poco y con paciencia oriental, Putin fue tejiendo una trama política interna para consolidar su poder en Rusia. Y una vez lograda esa consolidación, empezó a insinuar, muy implícitamente en un principio, su interés en desconocer los términos de la capitulación firmada por Yeltsin en los años 90.
Ya para 2007, Putin estaba preparado para empezar la guerra contra las potencias occidentales. El 10 de febrero de ese año, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin anuncia el giro en la política exterior rusa, afirmando que el orden unipolar impuesto por los Estados Unidos era inaceptable e insostenible. A partir de Múnich y paulatinamente Rusia empezó a gravitar otra vez en la geopolítica pisando fuerte, por ejemplo, desde el 2011 en el complejo conflicto de Siria, pero también en países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética o de su cordón sanitario en Europa del Este. En 2014, como respuesta al intento de Occidente de avanzar con la OTAN sobre Ucrania y al golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en ese vecino suyo, Rusia ocupa Crimea, dando inicio formal a lo que hoy los medios llaman Guerra de Ucrania. La historia volvía a ponerse en marcha. Hoy, Rusia tiene sólidas alianzas con países que exigen el fin del orden unipolar estadounidense, entre los que sobresalen China, Irán y Corea del Norte. Está formado un bloque de naciones cuyo Producto Interno Combinado es superior al de las potencias occidentales y tienen, además, la mayoría de las armas atómicas existentes. Putin destruyó la herencia de Yeltsin, anuló la rendición firmada por este y puso en marcha otra vez la historia. En 2 décadas y media combinó la vocación imperial de los zares con la potencia transformadora de los soviéticos para dar en una síntesis una Rusia que es otra vez protagonista de la geopolítica. ¡Hurra!